Bueno, vamos a continuar con el tema de fibrilación auricular. ¿Ya se ve la pantalla, perdón? Ya, Doc. Ya, doctor. Voy a regresarme un poquito, agregué algunas actualizaciones de la última revisión que se hizo a las guías de manejo y entonces vamos a puntualizar algunas cosas, ¿sale? Respecto al diagnóstico, el diagnóstico se hace básicamente con el electrocardiograma. Las guías del 2020 que se revisaron en septiembre, en el mes pasado de este año, comenta que es necesario un registro de por lo menos 30 segundos, ¿sí? En los anteriores no se comentaba ningún punto en específico de la duración, pero las guías manejan que el electrocardiograma es el estudio ideal para el diagnóstico, es decir, el tener registro de esta arritmia en un trazo y que este trazo tenga una duración de por lo menos 30 segundos es algo muy importante. Y que hay otras formas, si no fuera posible mediante un electrocardiograma, hay otras condiciones, hay otros estudios que pudieran permitirse, ¿sí? ¿Qué otros métodos de screening sugieren o se aceptan ya en las nuevas guías? Bueno, desde la detección hay equipos electrónicos digitales que detectan arritmias, ¿sí? O cuando el paciente llega directamente con nosotros y le estamos checando la presión y detectamos una fluctuación en el pulso, eso nos debe hacer sospechar en fibrilación auricular. ¿Sí? Cuando les comentaba que en la exploración física auscultamos y palpamos el pulso y existe una irregularidad y a veces hay pérdidas en el pulso que oímos pero no palpamos, eso nos debe hacer pensar también en fibrilación auricular. El experto, el médico que puede llegar a palpar el pulso y detectar una irregularidad o bien el uso de nuevos dispositivos electrónicos inteligentes, algunas apps autorizadas que permiten detectar el pulso del paciente, que no todas, porque algunas no son tan sensibles, es también permitido como una evidencia de la fibrilación auricular, ¿sí? Estos dispositivos que comentábamos ahorita, los relojes, ciertos dispositivos especiales que están generados, que están creados para pacientes que realizan algún tipo de ejercicio, para pacientes atletas, que son para detectar como un holter básicamente, ¿no? Como un registro del pulso durante 24 horas y que son no es que sean baratos, no es que sean fáciles de encontrar, pero que lo pueden conseguir de alguna manera los pacientes que están interesados en detectar su pulso, ya sea a través de la muñeca, a través de una grabadora que se puede traer puesta, son también permitidos, ¿sí? Hay unidades donde tenemos espacios de telemetría, el paciente tiene una grabadora y hay un conector, una central que recibe las señales de esa grabadora y el paciente el día de la consulta se lo puede colocar en el tórax y nosotros podemos evaluar cómo está su ritmo. Esto también es posible. Usarlo como un detector, ¿sí? El holter, que hemos hablado que hay, el holter es el registro del electro por 24 horas, bueno, se puede hacer 24 y hasta 72 horas, también es válido. Y los monitores cardíacos implantables, que son subcutáneos y son por hasta un año, también están validados. Y también a través de
marcapasos. Algunos pacientes tienen marcapasos que registran las pulsaciones durante toda su vida, y eso nos puede permitir también, al hacer una revisión del marcapaso, ver si hay algún trastorno del ritmo supraventricular. Entonces, si nosotros evidenciamos por alguno de los métodos que hay un trastorno del ritmo supraventricular que sugiera fibrilación auricular, pues debemos, además de la historia clínica completa, investigando los síntomas, determinando el patrón, si es paroxístico, si es permanente, si es definitivo, hay que realizar también evaluaciones del CHADVAS, que es el riesgo de un evento, nos determina el riesgo de un evento vascular cerebral y la necesidad de anticoagulación, ¿sí? Hay que tomar un electro, es obligado en todos los pacientes tomar un electro de 12 derivaciones, aunque puede ser que no aparezcan los episodios de fibrilación, siempre hay que estarlos monitoreando con el electrocardiograma. Hay que realizar estudios de función tiroidea, de función renal, vigilancia de electrolitos y la biometría hemática, eso es obligatorio en todos los pacientes con FA, y el ecocardiograma transtorácico, que nos va a evaluar diámetros de cavidades y grosores de paredes, funciones valvulares, y esto es muy importante para nosotros para definir FEBI y daños valvulares, que de eso depende mucho también la elección del anticoagulante. Algunos pacientes pues van a requerir un monitoreo ambulatorio, ya sea un Holter o con algún dispositivo, un eco transesofágico si es que por el transtorácico no logramos evaluar ciertas condiciones, ciertos puntos en especial, como es la orejuela izquierda. La orejuela izquierda es un punto muy importante porque al dilatarse la aurícula, es allí, en la orejuela izquierda, donde suelen formarse los trombos. Entonces, en un ecocardiograma transtorácico no es apreciable un trombo en la orejuela. Entonces, cuando vamos a hacer una cardioversión, les había comentado la vez pasada que si el paciente llega con una FA rápida, hay que realizar una cardioversión y entonces está indicado un eco transesofágico. La medición de ciertas hormonas, como son la proteína C reactiva, el péptido natriurético cerebral, el pro-BNP y evaluaciones de función cognitiva. La tomografía coronaria, la búsqueda de cardiopatía isquémica, y en ocasiones podemos llegar a requerir resonancias o tomografías cerebrales para definir si es que ha habido embolismos hacia cerebro, ¿sí? Y bueno, estos pacientes deben estar bajo una vigilancia médica, ¿sí? Hablamos que la complicación más grave es el embolismo sistémico, esto ya lo habíamos comentado, y a estos pacientes con fibrilación auricular hay que anticoagularlos, esa es parte del tratamiento basal, hay que anticoagularlos. Para esa situación hay que definir mediante el ecocardiograma si la fibrilación auricular del paciente está causada por una válvula mecánica o está asociada con una válvula mecánica, principalmente mitral o aórtica, o si hay un daño a la válvula mitral, como puede ser la estenosis moderada o severa. Si estos pacientes tienen valvulopatía mitral o una válvula mecánica, entonces se tienen que anticoagular con un inhibidor de la vitamina K. Si el paciente no tiene un daño valvular o una estenosis mitral, no tiene una válvula mecánica, perdón, una estenosis mitral, entonces se utiliza el riesgo de CHADVAS y aquellos que tengan un CHADVAS de 0 o 1 para las mujeres no requieren, son los únicos pacientes que a pesar de tener FA no requieren un tratamiento anticoagulante. Los demás, dependiendo de qué valor de CHADVAS tenga, pero del 2 para adelante todos requieren de un anticoagulante, y en estos pacientes, en las nuevas guías, indican que los nuevos anticoagulantes orales, que vamos a ver adelante, los nuevos anticoagulantes orales son la elección para la anticoagulación, ¿sí?
La escala de Chatbas, entonces, básicamente incluye estos puntos, ¿sí? Pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva con PEVI reducida, vale 1 punto. Si tiene hipertensión más de 140/90, vale 1 punto. Si tiene más de 75 años, vale 2 puntos. Si es diabético, vale 1 punto. Si tuvo un evento vascular cerebral, un evento transitorio o tromboembolias previas, valen 2 puntos. Y si tiene enfermedad vascular como infarto, insuficiencia arterial periférica, o alguna placa aórtica de esclerosis, vale 1 punto. La edad entre 65 y 74 años vale 1 punto, y el hecho de ser mujer vale 1 punto, ¿sí? Entonces, pacientes, los hombres con un Chatbas 0 o las mujeres, que obviamente el hecho de ser mujer es 1 punto, no requieren de un anticoagulante, aunque tengan FA. Fuera de eso, los pacientes deben anticoagularse. Y el objetivo del anticoagulante, pues, es reducir los eventos cerebrales, los accidentes vasculares cerebrales, isquémicos, condicionados por la FA, ¿sí? Ese es el principal problema de la FA, la limitación de la condición de salud del paciente, en las hospitalizaciones por eventos vasculares y el deterioro de su salud. El tratamiento es mejor, eso se ha evidenciado, el tratamiento es mejor que no darles nada, es mejor inclusive que la aspirina, que quedamos que no es un anticoagulante, sino un antitrombótico, y que el riesgo de sangrado, porque muchas veces el médico familiar tiene miedo a usar los anticoagulantes por el riesgo de sangrado, pero el riesgo de sangrado, que el más frecuente es el de tubo digestivo, es similar al de la aspirina, si se compara con los anticoagulantes que tenemos, ¿sí? Entonces, el tener aspirina no significa que no va a sangrar el paciente, es igual el riesgo que con los anticoagulantes, y obviamente el no darles anticoagulantes sí incrementa el riesgo de un EBC. Pacientes sin factores de riesgo para Chatbas no requieren anticoagulante. Los que tienen 1 punto para los hombres o 2 puntos en las mujeres, pues ellas pueden beneficiarse, hay un punto de duda, pueden beneficiarse de los anticoagulantes orales, pero definitivamente los que tienen más de 2 puntos en los varones y más de 3 puntos en las mujeres deben anticoagularse, ¿sí? Les comentaba que los pacientes con estenosis mitral o con una prótesis valvular, ellos requieren inevitablemente un anticoagulante de la vitamina K. Y el problema de los anticoagulantes con vitamina K es que hay que estar tomando un INR. Entonces, estos pacientes, si llegan a tener un INR que varía mucho, si tienen un tiempo en rango terapéutico corto, es decir, los anticoagulamos si están bien y al mes otra vez está descontrolado y hay que volver a ajustarlo. Esos son factores que deterioran el beneficio de la anticoagulación y que pueden favorecer un evento vascular, ¿sí? El que tengan historial de sangrado o anemia, el que tengan abuso de alcohol, el que tengan falta de adherencia al tratamiento, la enfermedad renal crónica, los niveles altos de troponina, o la presencia de péptido natriurético alto, son factores que, a pesar de la anticoagulación, pues nos van a favorecer un evento vascular cerebral. Y en aquellos pacientes que ya están coagulados y queremos saber qué tanto riesgo tienen de sangrado, pues hay igual muchas escalas para evaluar el riesgo de sangrado en los pacientes que van a ser sometidos a anticoagulación, pero el más reconocido por las sociedades europeas es el de Hasbled, ¿sí? Donde tenemos un acrónimo, donde H es hipertensión, vale 1 punto, la A es una función
renal o hepática alterada, la S es de un evento isquémico, la B es de sangrado, la L es de un INR lábil, la E es de edad mayor de 65 años y la D son las drogas o el abuso de drogas o alcohol, y ese puede tener uno o dos dependiendo de si el paciente tiene una o dos, o sea, si tiene drogas o alcohol, si tiene los dos juntos, pues son dos. Obviamente, mientras más puntos acumulados tenga el paciente, más riesgos tiene de sangrado. Vean ustedes que esto es 12.5, para aquellos que tienen 5 puntos, son 12.5% de los pacientes por año, ¿sí? Y otros factores que también se asocian con un riesgo de sangrado, que algunos están incluidos en la escala de Hazlitt, pero otros se han agregado, es por ejemplo, la medicación, fármacos que se agregan como antiagregantes, ¿no? Actualmente está evidenciado que si un paciente con FA se infarta, pues se le tendrá que agregar un antiagregante plaquetario, perdón por la redundancia, pero este paciente amerita un tratamiento con antiagregante plaquetario como es la aspirina y su anticoagulante oral para la fibrilación auricular. Obviamente esto va a incrementar el riesgo de sangrado, ¿no? Aquellos pacientes con artritis o enfermedades reumatológicas que están con antiinflamatorios no esteroideos por largo tiempo también incrementan el riesgo de sangrado. Pacientes que han tenido anemia por largo tiempo, que tienen plaquetopenia, que tienen recuento plaquetario bajo, que han tenido algún evento de sangrado mayor de tubo digestivo o en algún otro sitio, que ya tuvieron un accidente vascular cerebral previo, que están en diálisis o que están en protocolo de trasplante, que están bajo alguna situación de tratamiento dialítico, que tienen cirrosis. Obviamente los pacientes con cirrosis no están exentos, y aunque en los pacientes con cirrosis los tiempos de coagulación per se están aumentados, si están con FA, se tienen que anticoagular con los cuidados propios del riesgo de sangrado, ¿sí? Si tienen un cáncer, que también muchas veces es un estado protrombótico y sin embargo favorece los riesgos de sangrado, ¿sí? Si tienen factores genéticos, problemas de alguna enfermedad hematológica que pueda favorecer los sangrados, también, y obviamente si tienen problemas renales, se nos van a deteriorar. Entonces, el tratamiento para estos pacientes está basado en 3 pilares. 1, si es posible mantener el ritmo sinusal. Si no es posible revertir a un ritmo sinusal, entonces controlar la frecuencia ventricular, puesto que ya hemos comentado que a mayor frecuencia, mayor riesgo de embolismo. Y 3, el prevenir el tratamiento embólico. Esos son los 3 pilares en el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular. Bueno, aquí son algunas recomendaciones. Estas ya son recomendaciones de las guías para la prevención de eventos cardiovasculares, de accidentes cardiovasculares en pacientes con fibrilación auricular. En todos, vean ustedes, yo creo que ustedes están habituados a esto de la clasificación de las evidencias. Clase 1A es un medicamento con una indicación que está avalada y que ha demostrado un beneficio. Una clasificación 2A es aquella que la mayoría de los expertos han demostrado que genera un beneficio. Un 2B es aquellos que algunos apoyan la condición de que es un beneficio, y 3, pues definitivamente no hay indicación para hacer esto, ¿sí? Entonces, la anticoagulación es una condición que está evidentemente favorecida para los pacientes que tienen un chat-VAS mayor de 2, los hombres, o más de 3, las mujeres, ¿sí? El tratamiento debe ser adecuado a las características del paciente, dependiendo si es valvular o no valvular, y sus riesgos de sangrado, ¿sí?
El tratamiento con anticoagulantes de la vitamina K es el indicado en pacientes que tienen estenosis mitral o que tienen una válvula cardíaca mecánica. Esa es una indicación 1B. Y si el paciente no tiene ninguna de estas indicaciones, entonces el paciente debe ser sometida a un tratamiento con los nuevos anticoagulantes orales. Vean ustedes, aquí está indicado como un 1A. Los nuevos anticoagulantes orales son el apixaban, el dabigatran, el edoxaban. En México no hay edoxaban, o el rivaroxaban. Son los 3 fármacos que sí tenemos en México, en el edoxaban no lo hay, ¿sí? Y es de elección sobre un inhibidor de vitamina K, siempre y cuando el paciente no tenga una enfermedad valvular, una FA por enfermedad valvular, ¿sí? Si se anticoagulan con vitamina K, pues hay que tratar de monitorizarlo regularmente para mantener un tiempo de control prolongado, ¿sí? Aquellos que tienen, que ya están, los pacientes que desde hace muchos años vienen con FA y los tenemos con un anticoagulante de la vitamina K, se deben de considerar su traslado hacia un nuevo anticoagulante oral, si es que es posible, ¿no? Si es que no hay alguna contraindicación. Esto es una clasificación 2B, no está completamente avalado, es una sugerencia que dan algunos expertos, pero no es una orden, ¿sí? Eso es una posibilidad. Entonces, las únicas condiciones es que sí se ha avalado el uso de los nuevos anticoagulantes orales como prioritarios más que una opción, sobre todo si el paciente no tiene una prótesis ni estenosis mitral. Los nuevos anticoagulantes orales, les digo, aquí en México tenemos el dabigatran, tenemos el rivaroxaban y el apixaban. De estos 3, únicamente dabigatran tiene un antídoto, es decir, si el paciente está tomando dabigatran y requiere una cirugía de urgencias, puede aplicarse el antídoto y operarse inmediatamente, ¿no? En ese momento. Rivaroxaban y apixaban aún no lo tienen. Entonces, esta tabla es de características. Tanto dabigatran como apixaban tienen aparentemente una vida media y una excreción que los obliga a darlos cada 12 horas, a diferencia de lo que se autoriza para rivaroxaban, donde su posología es cada 24 horas. Es el único que se indica cada 24 horas. Los demás anticoagulantes, bueno, dabigatran y apixaban, que es lo que tenemos, se deben indicar cada 12 horas. Algo importante es que debe ajustarse, para la mayoría debe ajustarse la dosis cuando el paciente tiene insuficiencia renal, puesto que, vean ustedes, para la dabigatran es mucho más necesario, es uno de los fármacos que están obligados a ajustarse cuando el paciente tiene falla renal. Para rivaroxaban, la dosis de excreción es del 33%, si hay una dosis ajustada para pacientes con enfermedad renal, pero es un poco más seguro, y apixaban aparentemente es el fármaco más seguro para los pacientes con enfermedad renal, ¿sí? Y bueno, eso es para los pacientes que se tienen que anticoagular. Los pacientes que no podemos controlar, revertir el ritmo y que queremos revertir la frecuencia cardíaca, pero debemos controlar la frecuencia cardíaca, también existen fármacos indicados para el control de frecuencia cardíaca, ¿sí? Los beta bloqueadores son los principales: bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol y esmolol. Son los de primera línea. En aquellos que no es posible utilizar un beta bloqueador, comentamos que puede darse un calcio antagonista, diltiazem, verapamilo, y existen antiarrítmicos para control de frecuencia cardíaca que tiene un discreto efecto inotrópico positivo, como es la digoxina, pero que no tiene ningún beneficio en la morbimortalidad, ¿sí? Y la amiodarona, que a veces lo utilizamos como un antiarrítmico para tratar de revertir el ritmo, pero que también se ha llegado a asociar con los beta bloqueadores para reducir la frecuencia cardíaca, ¿sí?
nada más que obviamente es un fármaco un poco delicado, ¿sí? Entonces, si el paciente me llega en forma aguda con una frecuencia cardíaca alta, lo que yo debo determinar es si este paciente tiene una FEBI conservada o la FEBI está baja, ¿sí? Bueno, no lo hemos visto, no hemos visto insuficiencia cardíaca, pero una FEBI menor de 40 se considera una FEBI deteriorada y una FEBI mayor del 40% se considera una FEBI conservada. Entonces, si el paciente tiene una FEBI deteriorada y tiene datos de insuficiencia cardíaca por la frecuencia rápida, entonces tendríamos que iniciar con dosis bajas de beta bloqueadores. Obviamente esto es en el servicio de urgencias y lo ideal es un beta bloqueador intravenoso. En México el único beta bloqueador intravenoso que teníamos o que tenemos es el esmolol, porque de repente no es fácil conseguirlo. Y si no tenemos esmolol, pues la siguiente opción es la miodarona, de uso intravenosa, ¿sí? Para reducir la frecuencia por debajo de 110. Si no es posible con el beta bloqueador o el antiarrítmico, pues se puede agregar una dosis de digoxina. Igual, la frecuencia cardíaca, el objetivo es llevarla a menos de 110. Si el paciente tiene una FEBI conservada, y la elección es el beta bloqueador, o bien un calcio antagonista, nada más que estos, recuerden, en la falla cardíaca aguda, pues no están indicados, pero pueden utilizarse con cuidado en estos pacientes para reducir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si el paciente llega con una frecuencia cardíaca de 150, 160 y no está en falla cardíaca, podemos utilizar, por ejemplo, o esmolol o verapamil. Si no es posible su control, igual se indica el manejo con la digoxina. Hay que evitar la bradicardia y obviamente para esto es necesario un ecocardiograma para determinar si la FEBI está conservada o no, y para determinar si hay condiciones de reversión a un ritmo sinusal o si es necesario anticoagular plenamente a este paciente. Una vez que ya logramos, si el paciente redujo ya su frecuencia cardíaca, pero se mantiene en fibrilación auricular, pues hay que mantener esa frecuencia cardíaca baja, ¿no? El ecocardiograma nos va a decir si si tiene las aurículas dilatadas, nos va a decir si hay alguna alteración anatómica, si tiene un problema valvular o si la FEBI está conservada o normal. O deteriorada, ¿sí? Después de esto, si la FEBI está baja, lo ideal es continuar con un beta bloqueador, ¿sí? Si la FEBI está baja, lo ideal es continuar con un beta bloqueador y quizás valorar el agregar la digoxina si es que no mejoran las frecuencias cardíacas. O bien se puede iniciar con una digoxina. Con estos pacientes probablemente traigan datos de falla cardíaca, entonces la digoxina les ayuda al control de la falla cardíaca y de control de la frecuencia cardíaca y se pueden combinar, ¿no? Finalmente, para un paciente con FA crónica, con FEBI baja, los dos fármacos de elección son el betabloqueador y la digoxina. Si el paciente tiene una FEBI conservada, pues se agrega los calcio antagonistas para un control a largo plazo. Finalmente son los fármacos que más se utilizan. Entonces, para el control de la frecuencia cardíaca, las guías recomiendan los betabloqueadores, la digoxina y el verapamilo si el paciente no tiene un deterioro de la FEBI. Pero si la FEBI está conservada, pues, si la FEBI está reducida, si tiene una FEBI menor del 40%, entonces solamente betabloqueadores y digoxina son los de primera elección. Todas las demás condiciones son una evidencia 2A, no son despreciables,
pero no son de primera línea, ¿sí? El combinar diferentes fármacos hay que hacerlo con mucho cuidado. Si el paciente está con inestabilidad hemodinámica y una FEBI muy reducida, hay que considerar el uso de amiodarona. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 110, bueno, el objetivo inicial en la forma de una presentación aguda, el objetivo es llevarlo a frecuencias menores de 110 y evitar las bradicardias, ¿sí? Y en aquellos pacientes donde los antiarrítmicos no han sido de ayuda, se considera la ablación del nodo auriculoventricular, que esto ya es un procedimiento en una sala de hemodinamia con un equipo de electrofisiología. Se introducen catéteres hacia las aurículas y se queman los puntos que se ven excitados, y eso es la ablación, el quemar los puntos que están generando la fibrilación auricular. Y esto con el objetivo de revertir a un ritmo sinusal o por lo menos de controlar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos valorar en un paciente? Si el paciente llega recientemente con fibrilación auricular, debemos valorar, ¿tiene una inestabilidad hemodinámica? Si viene con inestabilidad hemodinámica, tiene que manejarse en urgencias, un área de choque y valorar una cardioversión eléctrica. Si no trae inestabilidad hemodinámica, pero el paciente ya es un paciente mayor que tiene riesgo alto de cardioembolismo y que lo ideal es revertirlo del ritmo de la FA, bueno, este paciente electivamente se puede realizar una cardioversión eléctrica o se puede elegir a una cardioversión farmacológica. La cardioversión farmacológica es intentar revertir la fibrilación auricular a un ritmo normal, y esto se puede hacer con amiodarona si la fracción de expulsión está reducida. Se puede hacer con antiarrítmicos como Bernacalan o amiodarona. Si el paciente es isquémico, si tiene una insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, o inclusive si tiene una FEBI conservada, ¿sí? Y si no hay cardiopatía estructural, pues podemos utilizar cualquiera de los otros antiarrítmicos, como son propafenona, flecainida, y butilida, principalmente. Hay indicaciones de pastillas de rescate. En estos pacientes con fibrilación auricular sin cardiopatía estructural, es decir, que no tienen un ventrículo dilatado ni una aurícula dilatada, que no tienen valvulopatías, que tienen un corazón sano, pero que hacen episodios de fibrilación auricular paroxística, en ellos está indicado el uso de propafenona o flecainida como una dosis única en el momento que llegan a percibir las palpitaciones. Está autorizado y está avalado por el colegio, por las sociedades europeas, ¿sí? Entonces, los principales fármacos antiarrítmicos que tenemos para la cardioversión farmacológica son la flecainida, la amiodarona y la propafenona. Son los únicos tres que tenemos en México. De los tres hay en forma intravenosa y en forma oral. Los tenemos en las mismas presentaciones, ¿sí? Y aquí están los riesgos que presenta el tratamiento a largo plazo de cada uno. La hipotensión para la flecainida, la prolongación del QT, que esto es algo que se ve tanto en flecainida como en amiodarona y en propafenona, que obviamente es mucho más importante en la amiodarona, es un riesgo mucho más alto en la amiodarona, pero que siempre los antiarrítmicos tendrán un riesgo de ser proarrítmicos, ¿sí? Y obviamente la reducción de la frecuencia cardíaca. Entonces, estos pacientes, me voy a enfocar nada más a los más principales, ¿sí? El tratamiento para el control del ritmo está indicado si el paciente trae síntomas y sobre todo si hay compromiso hemodinámico, ¿sí? Eso es una indicación 1B. Se recomienda la cardioversión eléctrica en los pacientes que traen inestabilidad hemodinámica en el cuadro agudo. Se recomienda la cardioversión ya sea eléctrica o farmacológica para pacientes sintomáticos que tienen FA persistente o persistente de larga duración.
como parte del tratamiento óptimo, se considera que los pacientes que no tienen cardiopatía isquémica ni cardiopatía estructural, se puede dar la dosis de rescate de flecainida o de propafenona, y como un tratamiento farmacológico de cardioversión también, ¿sí? Si tienen cardiopatía isquémica o estructural, entonces lo ideal es la amiodarona. Y para la cardioversión de la fibrilación auricular o el flóter auricular, cualquiera de las dos entidades, hay que iniciar un anticoagulante previo a la cardioversión. Y de los anticoagulantes, entonces, nada más voy a hacer énfasis en algunas cosas. Bueno, son un poquito fuera de lugar, pero quiero hacerle énfasis en estos. Los antagonistas de la vitamina K reducen un 68% el riesgo de un evento vascular cerebral. Los nuevos anticoagulantes orales reducen hasta un 80%, pero vean que ninguno de los dos les protege al 100%. Es decir, aún en estos pacientes que están anticoagulados existe una pequeña ventana de riesgo de EBC. Pero bueno, es mejor tener los anticoagulados que con un 100% de riesgo de evento, ¿sí? Los antagonistas de la vitamina K que utilizamos en pacientes que tienen prótesis valvulares o que tienen estenosis mitral, el objetivo es llevarlos a una razón de 2 a 3. El INR es un producto del TP, que nos indica qué tan por arriba de la anticoagulación normal está nuestro efecto del anticoagulante. Entonces, lo ideal es tenerlo entre 2 y 3. Por debajo de 2 significa una anticoagulación, que no haya anticoagulación, y por arriba de 3 significa que el paciente está sobre anticoagulado y el riesgo de sangrado es más alto. Y los nuevos anticoagulantes, estos no tenemos un índice para medir el efecto, simplemente se ha evidenciado que tiene un efecto anticoagulante, pero igual hay pacientes que pueden tener sangrados de tubo digestivo de algún sitio, y de ellos solamente dabigatran es el que tiene un antídoto para manejo rápido, ¿sí? Dabigatran es un inhibidor directo de la trombina, y rivaroxaban, apixaban son inhibidores selectivos del factor 10. Entonces, con estos fármacos, lo único que podemos medir es el tiempo de sangrado. No podemos medir, no nos sirve unos tiempos de coagulación, no nos sirve una BH porque no se modifican ni plaquetas ni tiempos. Se modifican los tiempos de sangrado. Es lo único que podemos valorar, con lo que podemos valorar el efecto de estos anticoagulantes, ¿sí? En las nuevas guías dicen que, hago énfasis que los nuevos anticoagulantes orales son de primera elección si el paciente no tiene una fibrilación auricular que antes denominábamos no valvular, o sea, por prótesis mecánica o con una enfermedad mitral, una estenosis mitral moderada o severa. La aspirina definitivamente no es una opción, no es una opción de tratamiento anticoagulante. Se utiliza porque pues aquí en nuestra cultura tenemos que valorar tanto la cultura del paciente como el acceso a un fármaco. El beneficio de la aspirina es aproximadamente un 28% de protección, entonces es muy bajo. El riesgo de un sangrado es tan alto como con los anticoagulantes, y agregarle otro antiagregante como puede ser el clopidogrel, pues no mejora no mejoran los riesgos de la protección que pueda generar de EBC. Y nada más les voy a hacer énfasis en algunos puntos. El rivaroxaban viene presentaciones de 10, 15 y 20 miligramos. 20 miligramos al día es lo ideal para pacientes con fibrilación auricular, y los ajustamos dependiendo de si el paciente tiene insuficiencia renal, ¿sí? Si el paciente tiene una depuración de creatinina menos de 50, entonces la dosis se va a 15 miligramos al día. Y las dosis de 10 miligramos están realmente indicadas como profilácticos para tromboembolia pulmonar. Aquellos pacientes que se van a someter a una artroplastía de cadera, de rodilla,
y no que tengan FA, sino que lo utilizamos como para evitar que se vaya a formar un trombo por esa cirugía y vaya a condicionar una tromboembolia pulmonar. Entonces, 10 miligramos no está indicado para FA. El dabigatran viene en cápsulas de 110 y de 150 miligramos. La dosis óptima para anticoagulación oral por FA es de 150 miligramos cada 12 horas. 110 miligramos se utiliza para igual profilaxis de tromboembolia pulmonar en pacientes que son sometidos a cirugía. Y también se ajustan según la función renal. Pacientes que tienen una depuración menor de 30 mililitros por minuto, la dosis es 75 miligramos 2 veces al día. Y el apixaban viene en tabletas de 2.5 y de 5. 5 miligramos es la dosis ideal, 5 miligramos cada 12 horas es la dosis ideal. Y en pacientes que tienen una filtración glomerular, en pacientes que tienen más de 80 años, que pesan menos de 60 kilos y que tienen una filtración glomerular de menor del 60 mililitros por minuto, entonces se prefiere la dosis de 2.5, pero debe cumplir con estos 3 criterios. Que sea de más de 80 años, que tenga menos de 60 kilos y que tenga un deterioro de la filtración glomerular. Y los anticoagulantes de la vitamina K, el problema con ellos es que modifican fácilmente con algunos alimentos y son muy lábiles. Aquí tenemos que vigilar que el paciente no ingiera este tipo de alimentos ricos en vitamina K, ¿sí? Todas las hojas verdes, principalmente la col, la lechuga, el cilantro, las espinacas, ¿sí? El brócoli y el aguacate. El aguacate es un alimento muy rico en vitamina K. Entonces, también el aguacate nos altera los niveles del anticoagulante, ¿sí? Y otras sustancias, otras que pueden tener también vitamina K. Al igual que el tabaco, obviamente que estos pacientes no deben de fumar. El peso, también al modificar el paciente su peso, se modifica el efecto del anticoagulante. E interacciona con otros fármacos, como pueden ser alopurinol, como pueden ser algunos antimicóticos, como pueden ser antiarrítmicos propios, la amiodarona, como pueden ser algunos hipolipemiantes o fármacos del sistema nervioso central. Entonces, en estos pacientes hay que estar vigilando constantemente qué fármacos utilizan, para estar al pendiente de qué tanto se modifica el INR, ¿no? Si el paciente tiene un tratamiento con un antibiótico por 4 o 5 días, pues vaya, no va a ser un problema muy grave. Puede modificarlo, pero es un tratamiento corto y el efecto se eliminará. Pero cuando el tratamiento es permanente, por decir que igual tiene que tomar aspirina y tiene que estar anticoagulado, pues bueno, ahí tenemos nosotros que ajustar las dosis porque sabemos que estos fármacos pues serán permanentes. ¿Sí? Y bueno, esto es lo más importante de estos. El de los antiarrítmicos, nada más haré un recordatorio breve, ya lo hemos comentado en las diapositivas anteriores. Propafenona es de los antiarrítmicos que tenemos con más facilidad a la mano. Igual, pueden revertir el ritmo asinusal, pero hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan tendencia a la bradicardia, porque puede deteriorar la función del nodo sinusal, ¿sí? Hay tanto vía oral como intravenosa. La mayoría de las veces lo utilizamos como un cardioversor farmacológico vía oral, donde el tratamiento pues es por largo tiempo. Y lo más importante es que esto está indicado en pacientes con FA, con FEBI conservada o de preferencia sin alteración estructural. La amiodarona es un antiarrítmico muy potente, el promedio. Ok, su vida media es muy larga, esto es algo muy importante. La vida media de la amiodarona llega a ser hasta de 30 días. Entonces, si el paciente suspende el tratamiento por amiodarona, pues va a tardar varios días en eliminar por completo su efecto.
por aquello de que de repente de la amiodarona agreguemos otro antiarrítmico, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. La mayoría de las veces, el mayor porcentaje del fármaco se elimina por hígado, se procesa en hígado y se elimina por tubo digestivo, y obviamente aumenta el efecto de otros antiarrítmicos, betabloqueadores o digitálicos, pueden aumentar su efecto, ¿sí? El problema con la amiodarona es que deteriora la función visual porque genera depósitos corneales, porque genera una retinopatía y una neuropatía, ¿sí? Óptica, y eso deteriora la agudeza visual. Genera pigmentación oscura y fotosensibilización, puede generar fibrosis pulmonar, puede generar hipotiroidismo secundario. Estos son los 3 puntos más importantes. Hipotiroidismo, fibrosis pulmonar y alteraciones visuales son efectos secundarios de la amiodarona que muchas veces pues, no son reversibles porque es un fármaco que utilizamos por largo tiempo. Y al ser un antiarrítmico potente, pues tenemos que estarlo vigilando en cuanto a su efecto. Para una reversión farmacológica por vía oral, puesto que su vida media es un poco prolongada, igual tenemos que ser muy intensos en el inicio de la dosis, e iniciamos con una cada 8 horas por 14 días, al igual que con la propafenona, y ya después reducimos a una diaria. Esto con el objetivo de que se absorba y titule rápidamente. ¿Vale? Bueno, ya les dejo este video para terminar. Una conclusión, básicamente. ¿Se oye el audio? No, doctor. No, doctora. Entonces olvidémoslo. Perdón, pensé que se oía. Pero vaya, habla, a ver si después les voy a subir las diapositivas, a ver si después lo pueden revisar, por favor. Es una patología muy frecuente, la fibrilación auricular es una patología que va aumentando el diagnóstico por esta situación de hacerse cada vez más evidente en los pacientes con hipertensión o en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos mucha población con hipertensión no controlada que va a llegar a episodios de fibrilación auricular, manifestado principalmente como palpitaciones, y eso nos va a llevar a pacientes con secuelas como pueden ser un EBC embólico, ¿no? Muchas veces el paciente está sintomático y se manifiesta por un EBC, sobre todo en las mujeres jóvenes. Entonces es importante hacer conciencia que esto va a ir en aumento, que las estadísticas van aumentando, que los riesgos de que el paciente limite su capacidad de vida es el principal problema y que requiere de un tratamiento permanente. La anticoagulación con este paciente es permanente. Si el paciente no se logra revertir a un ritmo normal, sinusal de base, va a requerir una anticoagulación y un tratamiento constante, ¿sí? Entonces, siempre que escuchen un paciente con un pulso, con una frecuencia cardíaca irregular y un pulso irregular, fibrilación auricular, ¿sí? Hipertensos de larga evolución no controladas con episodios de palpitaciones pueden ser fibrilación auricular. Siempre piénsenlo. Ok, bueno. ¿Preguntas, jóvenes? Doctora, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un paciente con fibrilación auricular, ¿cómo podríamos nosotros pensar si es candidato para derivar lo que le hicieron una crioablación de la arteria pulmonar? Ok. Esos pacientes que ya se les diagnosticó fibrilación auricular, que han intentado controlar el ritmo y que no tienen un buen, bueno, o sea, idealmente las guías dicen que esos pacientes deben intentarse un control del ritmo con fármacos, pero si el paciente está teniendo síntomas graves por la fibrilación auricular, es decir, no logra controlar su ritmo, constantemente tiene síntomas de bajo gasto por la taquicardia o tiene un riesgo cardioembólico alto,
y un riesgo de sangrado también alto, estos pacientes hay que enviarlos a un procedimiento que en este momento es la ablación, ¿no? La ablación, ya sea por crioablación o una ablación convencional, eso ya lo determina el electrofisiólogo. Pero son pacientes, el procedimiento de una crioablación es un estudio muy caro. Es un estudio que tampoco asegura al 100% que el paciente ya no va a volver a la FA. Acuérdense que esta es una enfermedad estructural. Si el paciente tiene una enfermedad estructural como causa de la FA, puede ser que la ablación le ayude a mantenerse más tiempo en un ritmo sinusal, pero tampoco le asegura al 100% que no la va a volver a presentar, ¿no? Entonces, sí son muy elegidos los pacientes por el costo, por las indicaciones y por los riesgos. Uno de los riesgos de la ablación es perforar la aurícula. Entonces, hay que definir bien, si el paciente ya se le intentó revertir ritmo, frecuencia y no mejora y sigue con datos de bajo gasto o con riesgos altos de hemorragia que nos limitan la anticoagulación, lo ideal es mandarlo a una crioablación, ¿sí? Hay pacientes que también ya salen del límite y el electrofisiólogo les dice, ¿sabes qué? No conviene porque, vaya, el riesgo es más que el beneficio, ¿no? Pero bueno, esa es la condición, principalmente pacientes con alto riesgo de sangrado o de eventos vasculares cerebrales. Y en un paciente con un diagnóstico muy antiguo y que se trató con fármacos, pero que ha estado demostrando inestabilidad, pues ya recientemente, ahí también se podría considerar o sería preferente en pacientes con una fibrilación, digamos, recién diagnosticada. Ahí la condición es determinar cómo está la estructura cardíaca. Si la fibrilación auricular tiene muchos años y estaba controlado con fármacos, pero no tiene un daño importante, o sea, a lo mejor es hipertenso y solo tiene hipertrofia ventricular, sin una dilatación auricular severa, o no tiene un daño valvular, o sea, si la anatomía del corazón de ese paciente es normal o lo más normal, que no es un daño severo, no importa que tenga muchos años, ahora se puede enviar. Antes no se hacía porque no teníamos la experiencia, no teníamos los equipos, ¿no? Un equipo de crioablación no lo tenemos en todos lados. Entonces, pero ahora que tenemos acceso a esto, no importa cuánto tiempo tenga con FA el paciente. Si se está inestabilizando a pesar del tratamiento y si él no tiene un daño estructural importante, se puede mandar, se puede enviar. Al final de cuentas, también al estar en la sala de hemodinamia y hacer la crioablación, al estar mapeando, ellos también valoran, ¿no? Hay pacientes que se tardan 5 o 6 horas mapeándolos y haciéndoles la crioablación y al final de cuentas no logran controlar, quitar la FA, ¿no? Entonces, acuérdense que son esos puntos. La FA y el éxito dependen de la condición estructural, de las frecuencias ventriculares que el paciente maneje y del tratamiento que haya estado teniendo, de los factores de riesgo que haya estado controlando. Si es posible, si a pesar de todas estas condiciones el paciente no mejora, pues hay que llevarlo. Es posible. Ok, gracias, doctora. Por ejemplo, me tocó una paciente embarazada, tenía 32 años, embarazada, con una FA, sin otros factores de riesgo. Y ustedes saben que en el embarazo, pues todo nos perjudica, ¿no? Entonces, esta mujercita, 32 años, sin factores de riesgo, con FA, tenía un solo factor de riesgo, el ser mujer, en la escala de Chatbast. A ella decidimos no anticoagularla porque estaba en gestación y además ya llegó como en el tercer o cuarto semestre, entonces, cuarto mes, entonces decidimos no anticoagularla porque por escala de Chatbast el riesgo era un solo punto y esos pacientes no están obligados a anticoagularse, ¿sí? Entonces, son casos excepcionales. ¿Qué es lo ideal para esta mujer? Pues después de su bebé, una ablación
una ablación y se va a curar. Ella no tenía un daño estructural, no tenía nada. Entonces, esta persona se puede beneficiar claramente, aunque ya tenía FA desde hace varios años diagnosticada, no se había tratado, decidió embarazarse y pues nos llegó así, ¿no? Entonces, son pacientes que se benefician de la ablación al 100%. Bueno, ya son las 8:02. No lo... Sí, siempre me ha parecido un dilema anticoagular o no anticoagular en embarazadas, porque están muy divididas las opiniones. Sigue siendo un conflicto en los congresos, la anticoagulación en el embarazo, ¿no? Pues lo ideal es que nos tocara una mujer sana, embarazada, para no anticoagularla. Pero bueno. Gracias, doctora. ¿Sale? De todos modos, nos vemos el lunes. Empezamos ya con lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Sale, chicos? Sí, doctora. Tengan un... Gracias, doctora.